Gloria a Dios, Dios me lo bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Amén. Doy un grato saludo a nuestra iglesia, Jehová Shama, mis Gloria a amados Dios. hermanos, a los hermanos que ya están conectados. A un mes, creo, una semana de haber subido el último video en YouTube. Estoy nuevamente subiendo este video. Saludo a los hermanos que nos siguen. Ya a esta altura, los 48, casi 50 suscriptores, gloria a Dios. Y por aquellos que son fieles a la palabra de Dios. Como siempre le hemos indicado, es una palabra sencilla y humilde, pero que si usted tiene la sencillez y humildad de recibirla, será poderosa en usted porque es palabra de Dios. Aleluya. Estoy viendo un mensaje que no lo he subido, que tiene que ver o es una continuación de los últimos dos mensajes que son embajadores de qué reino somos y qué fragancia o qué olor tiene qué fragancia tiene nuestro alabastro. Ese mensaje lo tengo pendiente porque en parte es una tercera introducción a una revelación que el Señor me dio ya hace unos años en cuanto a la situación política inclusive que estamos pasando en nuestro país, en toda Latinoamérica, y que se complementa con el estado geopolítico actual y profético del mundo, con el próximo acontecimiento importante para los cristianos, que es la venida de Cristo por su iglesia. Aleluya. Y lamentable para el mundo, que es la presentación del anticristo, hermanos. Amén. Amén. Palabra de retribución. Dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero, hermano, justamente estaba pendiente ese mensaje en subirlo hoy o mañana, pero incluso cambié para los hermanos que están aquí en el YouTube. Con mi iglesia estamos llevando una secuencia del estudio del Evangelio según San Juan, donde presenta la deidad de Cristo o su naturaleza desde la eternidad. Recordemos que los otros evangelios presentan a Cristo en su genealogía terrenal, desde Abraham, desde Adán, desde los patriarcas, desde el primer padre Adán. Pero Juan lo presenta desde la eternidad. En el principio el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Sin embargo, hermano, les comparto algo, que es lo que le compartí a la iglesia hace un momento en introducción. Hoy en la mañana, habiéndome levantado, recibí, desde anoche, mejor dicho, un enlace de un culto, de un sacrificio, de un ritual cristiano que un siervo, entre comillas, de Dios está dando por la sierra, por las alturas de los Andes. Y me compungí en el espíritu, pero me compungí también como hombre. Me puse molesto. No solo fue el celo de Dios, fue un celo natural humano. E iba a lanzar ¿cómo es que? Por cierto, sin decir nombres, a declarar el pecado, por decirlo así. Pero el Espíritu me llevó al quebrantamiento, hermano. Y decidí en ese momento, sin haberme dispuesto a ayunar a Dios. Estuve ayunando hasta estas alturas de la tarde, hermano. Y Dios me quebrantó. Y mi quebranto, hermanos, era el quebranto de Dios. Recordemos en lo que hayamos visto inclusive semanas anteriores, cuando nosotros leemos en la palabra, Dios ruega o rogamos como si Dios rogase, es porque Dios tiene sentimientos. Entendamos que si Dios es amor, como amor Dios se siente dolido, entristecido cuando sus hijos fallamos. Y mientras oraba y me quebrantaba y confesaba mis culpas, mis pecados, y confesaba el pecado de la iglesia, del pueblo nuestro, de Guayaquil, del Ecuador, hermanos, le pedía al Dios, le suplicaba, Señor, perdóname porque no soy un instrumento útil. Quítame esta viga y estas cadenas que me oprimen para poder ser un instrumento útil, para poder quitar la paja del ojo de mi hermano, como dice la Escritura. Amén. Y Dios me habló y me dijo, el problema es que no solo tú tienes una viga, todos tienen una viga que enceguece y no les permite ver mi voluntad, no les permite saber mi palabra, hermanos. Amén. Como introducción, ya voy a revelar todo lo que Dios me habló. Vamos a leer entonces la siguiente escritura que encontramos en Levítico capítulo 10, verso 1 y verso 2. Levítico capítulo 10, verso 1 y verso 2. Y en el desarrollo del mensaje iré revelando, por decirlo así, los pecados de los que Dios está acusando a la iglesia, que radica en un pecado principal, haber desechado el conocimiento y la palabra de Dios. Amén. Levítico capítulo 10, verso 1 y 2.
Hasta ahora siento su presencia, hermano. Siento el amor y al mismo tiempo el temor de no callar, de hablar lo que tengo que hablar, de no hablar de más, de hablar lo que es palabra de Dios. Amén. Y leo, Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, ante tu presencia, Dios amado, indistinto de nuestra condición o situación, todos los seres humanos estamos ante ti. Pero más que nada tu iglesia está ante ti, Dios eterno, Padre amado, Padre bendito, a la cual tú le llamas cuentas, Padre bendito. Te adoramos, te exaltamos, te suplicamos, como te supliqué en la mañana, y sentí, siento tu perdón, el perdón de nuestros pecados por habernos apartado de tu verdad. Ten misericordia de nuestra iglesia Jehová Shama de Guayaquil, de todas las iglesias de Guayaquil, del Ecuador y del mundo, Dios eterno. Sé que la palabra dice que los tropiezos son necesarios, pero perdónanos porque también la palabra dice, hay por parte que vienen los tropiezos. Y no queremos ser tropiezos, queremos ser la columna y baluarte la verdad, la sal que sale a la tierra. Cuando tu palabra inclusive advierte que si la sal dejara de percibir o dar sabor, será hollada y pisoteada por los hombres porque no valdría. Perdónanos, Padre Santo. Te imploro, Dios mío, que como me hablaste en esta mañana, hables a este pueblo que me escucha, que a mi iglesia, a las redes, donde quiera que esta palabra sea divulgada. Pon en el espíritu de mis hermanos también la responsabilidad de viralizar esto, de compartir esto, si saben y sienten que es palabra tuya. Palabra tuya es Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Miren, hermano, la semana pasada, y ya algunas veces, inclusive en la iglesia que visité, la iglesia amada donde nací, la Dios con nosotros, llevé el mensaje de Romanos 12, versículo 1, que cita, por tanto, o así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a vuestro Dios, que es vuestro culto racional. Y leíamos y hacíamos la introducción y el contexto del propósito de Dios para nosotros, hermanos. La iglesia de Dios ha sido hecho para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Es más, Dios quiere que todos los seres humanos le demos gloria y alabanza a su nombre, hermanos. Amén. Pero en ese versículo hay parámetros donde nos enseñan cómo es la alabanza que Dios pide y Dios demanda, el tipo de adoración. Recordemos que dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, con el espíritu, pero también con el entendimiento. Amén. Amén. Y en el siguiente versículo dice, renovaos el espíritu de vuestro entendimiento, no conforméis a este mundo, para que sepáis la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios a nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Amén. Como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, pero también somos templo del Espíritu Santo. Dios nos llamó a ser adoradores, ser adoración, ser sacrificio, levantar sacrificio con incienso fresco, santo, agradable a nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo, la iglesia, a más de no cumplir la función de predicar, no está cumpliendo la función de dar el culto que a Dios le agrada, sino que nos hemos, hermanos, como dice el libro de Apocalipsis, introducido inclusive en las profundidades de Satanás, porque estamos dando fuegos extraños a Dios, el cual Dios no pidió, el cual Dios aborrece. Dice la palabra claramente que la adoración del impío es abominación, o sea, es vomitable, es aborrecible a Dios. En este pasaje que leímos de Levítico 10, versos 1 y 2, habla de los hijos de Aarón. ¿Por qué pongo este ejemplo? El libro de Primera de Pedro habla que somos todos y nosotros, y con derecho por la gracia de Dios decimos, somos real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida por Dios para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Por eso pongo este ejemplo, porque decimos y sentimos y Dios nos dio la responsabilidad de ser sacerdotes. Sin embargo, estos sacerdotes, hijos de Aarón, o sea, el linaje sacerdotal, dieron adoración, fuego, sacrificio que Dios no había pedido, fuegos extraños, hermanos. Amén.
No quiero introducir en esto porque no es el tema es justamente tratar lo que Dios me habló en esta mañana. Pero Dios, cuando usted lee el libro de Levítico, desde el Éxodo, cuando Dios le da el plano de inclusive de cómo construir el tabernáculo a Moisés, le dio las especificaciones inclusive de los instrumentales del culto, que los inciensos, que el pan, que el aceite, que esto, que con tal cuestión, que con tal harina, que con tal semilla. Algo específico que Dios dio. Porque a Dios no se le da cualquier tipo de sacrificio. Él se le da un sacrificio santo, puro y digno de su nombre, dice la palabra, hermanos. Cristo inclusive es el ejemplo. Es el sacrificio perfecto. Y como Cristo fue, Dios me reveló, o mejor dicho, me rebobinó o me recordó hace una semana como muchacho, si quieres agradarme, sé como Cristo, sé como mi Hijo. Es importante eso, hermano. Entender y saber, hermanos, que el ejemplo a seguir en conducta y en adoración y en alabanza y sacrificio es Jesucristo. ¿Y qué es Jesucristo? El Verbo encarnado. Jesucristo es la palabra de Dios. Aleluya. Por favor, hay uno o dos hermanitos que tienen el micrófono prendido. Apáguenlo, por favor, para que no se escuche el eco. Amén. Por cierto, si quieren hacer una pregunta en el desarrollo, tengan la libertad de hacerlo. Amén. Amén. Ahí lo prenden y preguntan. Aleluya. Ya lo apagó, ya lo apagó. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver cuáles son esos sacrificios que se están dando hoy en día. Abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 14, verso 24. Está en el Antiguo Testamento, como me recuerda mi esposa, la hermana Griseldita. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 24. El reinado de Roboam. Este Roboam fue el hijo de Salomón. Fue un apóstata. Fue uno que se apartó de la presencia y de la gracia de Dios. Hermano, no porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, significa que tenemos la cobertura de Dios. Si no andamos en el camino perfecto, hermano, vamos a desagradar a Dios. Leíamos hace un momento justamente aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo que nos tocó hoy, dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Un segundito. Aleluya. Decidí compartir con el hermano, puse pausa un momento y mejor lo comparto. Estaba pasando el carro de la basura y recordaba justamente y decía a los hermanos, dejemos que así mismo el Espíritu Santo se lleve lo malo de nosotros. Amén. Y como demoraba, dije también, el Espíritu Santo se toma su tiempo, pero demos lugar a que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer. Entonces, hermano, decía que este Roboam era un apóstata, se apartó de Dios. Amén. El que seamos hijos de Dios no garantiza nuestra perfección. La perfección garantiza el que tengamos comunión con ese Dios que nos llamó, hermanos. Amén. Que andemos en su camino. Ahora, ¿qué pasó con este Roboam? Dice desde el verso... Del verso 29 a leer, dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová que eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naamá Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hermano, ¿sabe a qué punto hemos llegado? Pero no solamente Dios está juzgando o me dijo que hable o está entristecido con estos falsos ministros o ministros que se han apartado de la verdad, sino con todos aquellos hermanos que le damos like, que aprobamos su conducta, su doctrina, que aprobamos lo que ellos hacen. ¿Sabe lo que vi hoy en la mañana, hermano?
un hermanito conocido de mí, ministro, que se ha ido a las alturas de los Andes, y como en los tiempos de aquí, de Roboán, como en los tiempos centrales indígenas nuestros, hermanos, han puesto piedras alrededor, han puesto tótem, o sea, figuras, imágenes con antorcha de fuego, y que están siendo guiados por una cartografía espiritual. Eso es hechicería, eso es brujería, hermano. Amén. Hermano, dejemos de ser, perdónenme la expresión, Dios quiere que sea firme y fuerte en esto. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por ignorancia, hermanos. Porque desechamos la palabra de Dios, por tanto Dios también nos desechó. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, 18, hermanos. Vamos a Romanos 1, 18. Dice la Escritura que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación, de tal modo que no hay excusa. En otras palabras, Dios se revela a través de la creación, sí, se revela a través de la perfección de la creación. Aún los ateos han dicho, para que este universo sea perfecto y magnífico, tiene que haber una mente, una ingeniería superior que hizo todo esto. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, esto es causa de aquellos que dicen que Dios les habla y no buscan la palabra de Dios. De aquellos que dicen que ellos no necesitan la Biblia porque Dios les habla personalmente y que los manda a hacer este tipo de cultos y cosas. El hermano David Damon también compartió hace unas semanas algo similar, donde a él lo habían invitado a hacer una liberación espiritual allá en las alturas por Bolivia, y él pensaba que era una oración que iban a hacer, pero no, era así mismo algo similar con hechicerías, con chamanes y con todo, hermano. Hermano, eso es pachamama, eso es adoración a la creación. La Biblia dice claramente que lo único que quita el pecado de la tierra del mundo es Jesucristo. Amén. El único ritual, por decirlo así, que tenemos que hacer es predicar a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado, a Jesucristo ascendido, a Jesucristo viniendo pronto por una iglesia sana y santa, hermanos. Amén. Amén. Lo que tenemos que hacer es orar y predicar. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ese conocimiento, y les voy a leer bien, está en Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero escuchen, no fue porque Dios no le quiso dar conocimiento. No fue porque no hubo hombres o mujeres de Dios que les hablasen. No fue porque no hubo profetas, porque no hubo ministros, pastores que les hablasen, sino que por cuanto desecharon el conocimiento, o sea, ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios, porque eran pueblos rebeldes de dura cerviz como la iglesia actual, que no le interesa saber lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra lo primero que te dice es condenar tu pecado, condenar tu mal hábito, condenar tu vida desordenada, para que una vez que seas descubierto en intimidad con Él, claro está, te arrepientas, te reconcilies, te restaure y ahí le puedas dar la adoración que Él pide. Dice, por tanto, yo también te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Este pecado de dejar la palabra, hermanos, ha traído otros pecados que están cometiendo en la iglesia. Sodomismo, hermanos, sodomismo. ¿Saben lo que es sodomismo? Homosexualismo en los ministros. Ahora, no digo, hermano, que se excluya a los pecadores, porque hay que predicarles a todos. Pero otra cosa es que los ministros que están en pecado ministren. Y como digo, los que tenemos la facultad de juzgar, porque dice la Biblia que podemos juzgar porque juzgaremos a los ángeles. No salgamos de contexto cuando decimos, no juzguéis. No, dice la palabra, quítate tu viga, entonces puedes quitar la paja del ojo. Podemos juzgar. Somos columna y baluarte de la verdad. Podemos declarar.
respetando los protocolos, primero el que cometió el pecado, luego ¿cómo se llama? Con testigos, luego la grey, luego deséchalo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que porque somos parientes, que porque es mi pastor, que porque es mi amigo, le doy like y acepto y comparto, lo peor de todo, hermanos, comparto las hechicerías de estas personas, de estos hermanitos, haciéndonos hechiceros y brujos. ¿Y sabe que es compatible con lo que dice la palabra? Que el pecado de desobediencia es tal y cual comparado a la hechicería y a la brujería, el cual aborrece Dios. Amén. Así está la situación de la iglesia, hermano. Por compromisos familiares. ¿Qué otro pecado ha llevado esto? Divorcios. Dice la palabra, hermano, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Otra cosa es que muchos hermanos, muchos cristianos, vienen en una condición de divorcio. Eso es otra cosa, porque fue su pasado. Pero igual también tienen que arreglar su condición o su situación. Pero actualmente, hermanos, se está dando licencia a los divorcios hasta entre los ministros. Y claro está, dice la Biblia que hay una causa por la cual puedo dar carta de divorcio. Dice la Biblia, no lo digo yo, por causa de fornicación, o sea, si me engañó la pareja. Pero también dice la Biblia, quédate solo. Procura no separarte y si te separas, quédate solo. Pero no, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde, hermano? Tercero o cuarto, fornicación en el altar. Dice Hebreos capítulo 13, verso 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermano, arreglemos nuestras vidas. El matrimonio fue instituido por Dios. ¿Sabe lo que han llegado a decir estos varones? Que en la Biblia no habla del matrimonio. Cuando la Biblia habla que después de que Dios hizo al hombre y a la mujer, instituyó la primera institución oficial antes que la iglesia, el matrimonio. Donde la palabra dice, vamos a ver, vamos a Génesis capítulo 2. Dijo entonces 2, 23 y 24 y 25. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, Adán aceptando a la mujer, a la esposa. Y la mujer aceptando el cortejo del esposo. Hasta ahí estaba bien, pero no pueden llegar a nada más porque era fornicación. Dijo, esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Por tanto, esto manifiesta a Dios. O sea, Dios oficializó, Dios ministró, Dios dio este decreto, Dios habló, Dios fue el sacerdote universal de esto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque estaban en la voluntad de Dios. O sea, no había cómo justificarse, no había necesidad de justificarse porque estaban en la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son los pretextos o los motivos con el que justificamos el no casarnos? Que no tenemos plata para la ceremonia, que no tenemos plata. Eso no importa, usted no está para honrar a los invitados, no está para honrar a nadie, está para honrar a Dios y honrar a su mujer. Amén. Teniendo el hecho matrimonial sin mancilla, dice la palabra. Aleluya. Quinto, hace unos años, un maestro mío de un seminario bíblico donde se forman a los ministros, dijo, hablando de tal personaje de tal época, recuerden que yo soy cristiano céntrico. Amén, hermano. Amén. Me sujeto a la democracia y al gobierno que está establecido, cualquiera que fuere, esté de acuerdo o no de acuerdo. Leíamos, estudiamos la palabra anteayer, sujetado a todas las autoridades. Me simpatice o no me simpatice, los hermanos son testigos. Nunca yo profiero maldición ante ninguna inminencia que Dios ha establecido. Que me molesta la corrupción o aprovecho los beneficios, porque hay que ser sincero, es otra cosa.
Pero de ahí a idolatrar, decía este varón, hermano, si no fuera por este gobierno, por este alcalde, por este presidente, por este prefecto, decía este varón textualmente, delante de Dios, yo no pudiera vivir porque Jesucristo no es suficiente para mí. Qué aberración y qué blasfemia. Cuando la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Amén. El proveedor, el sanador, el justificador, el santificador, el que viene por nosotros es Jesús. Ningún hombre o mujer va a poder hacer lo que va a hacer Jesús, hermano. Aleluya. Porque aunque se levante un hombre, no me importa a mí la tendencia que tenga, oremos por él. Aunque sea un hombre bueno, el sistema no lo va a dejar. Entendamos eso, el único gobierno perfecto va a ser el de Cristo. Ahora, ¿cuál es el pecado? 1, idolatrarlo. 2, pelearnos entre hermanos por este tipo de situaciones. Hermano, haciéndose pedazos en las redes porque opinan, porque no me meto ya ahí, sí, estoy libre de esto, porque opinan unos diferentes de otros. No, hermanos, Cristo es el único juez justo y perfecto que va a venir a reinar. Y es por lo que la iglesia tiene que orar. Jesucristo ven pronto. Amén. Cristo dijo, ciertamente vengo en breve. Y dice la palabra, y el Espíritu diga, ven pronto. Y la esposa, nosotros diga, ven pronto. Y Juan, el apóstol, el ministro, dijo, sí, Señor, ven pronto. Es la oración que tenemos que hacer, hermano. Cuarto, o quinto, o sexto, ya perdí la cuenta. Callamos, y al callar somos cómplices de omisión. Al callar no cumplimos la función de ser iglesia. Dice la palabra que somos columnas y baluarte la verdad. Esto no es faltar respeto a los hermanos que respetamos y amamos a los siervos y consiervos. Es más, dice la Biblia, inclusive, hermano, hasta por amor y misericordia, dice la palabra, da hasta una salida para estos varones, da una salida hasta para que tú estés en paz con ellos, de ser posible. Dice, hermanos, si alguno se extravía entre vosotros, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, esto está en Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Pero hasta en eso, hermano, dice un proverbio, mejor es el látigo del que ama que los besos del que aborrece. Si algún hermano está en pecado, algún ministro está en pecado, está enseñando cosas que está perdiendo a otros, recuerden lo que Pablo le dijo a Timoteo, haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchen. En otras palabras, usted puede salvar no solamente al ministro apóstata, sino que a todos aquellos que lo están escuchando. Deje de dar like. Si usted no comprende, no sabe la palabra, páselo por alto y no dé like. Pero no por quedar bien, da like. Y está aceptando aquel pecado, aquella doctrina, aquella apostasía. Puede ser mi hijo, mi tío, mi pariente, mi prima, mi amigo, mi pastor, mi hermano en la iglesia. Nuestro compromiso es con Dios, hermano, Aleluya. con la verdad, con la justicia. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra y a ellos revelaré mi pacto, dice la palabra. Amén. Tengamos compromiso y amor con Dios. Ahora, hermano, somos de una mente tan pequeña que esta palabra que suena fuerte en mis labios, les voy a decir algo, mi emoción, mi excitación no es por molestia, es por la desesperación que sentí de Dios por ustedes, hermanos, en la fe. Porque no es una palabra de recriminación de Dios a ustedes, es un grito de prevención que Dios está haciendo, porque Él quiere que todos se arrepientan y que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entendamos que es la voz de misericordia de Dios, hermanitos lindos. Es nuestra alma la que está en juego, hermano. Es el alma de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras esposas, de nuestra iglesia. Hermanos, ciñemos nuestros lomos, dice la palabra. Decimos que queremos servir a Dios. Pongámonos la armadura de Cristo, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el apresto del evangelio, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Yo enseñaba ayer o publiqué justamente en el Facebook la característica de la espada romana. Se llama Gladius Pompeius. Esa espada tiene una característica, era corta,
de 30 centímetros, medio metro. Era doble filo y era peligroso para para el enemigo. Pero también era peligroso para uno, ¿sabe por qué? Porque eso forzaba que el soldado romano, para poder vencer, tenía que acercarse lo más pronto, lo más rápido posible, estar cerquita del enemigo para poderlo vencer. Y es que comprenda que la iglesia está para eso, la iglesia no está para defenderse, la iglesia está para avanzar. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Amén. Usted es el que tiene que dar la espada doble filo por delante, hermano, para salvar esas almas, para salvar por amor a aquellos que se están apartando, hasta por el amor a nuestro Dios. Dios quiere que usted salve esas almas, esos que se han apartado. Dios quiere que usted contente su corazón. Señor, quiero contentarte. Rescata esas almas. Alegrarás el corazón de tu Padre. Como dije, Dios estaba contristado, entristecido. No estaba resentido. Estaba dolido. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué fragancia estamos dando en nuestro culto a Dios, hermano? Oremos, hermanos. Cuando dejamos de orar, como dije hace un momento, dejamos leer la palabra, nuestra mente se corrompe y nos desviamos a estos pecados. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, hermano. Dice la palabra, no dejan de congregarse como muchos tienen por costumbre. Exhórtense en esta palabra sabiendo que aquel día se acerca. O sea, pronto viene su venida y Dios va a llamar a cuenta. Porque al no te congregas, no lees no estudias, no les enseñas la palabra, no oras, no compartes con los hermanos, te desvía de tus pecados. Hermanos, por favor, por amor a sus almas. Ya con esto voy a terminar, hermanos. En parte lo que oré era de pronto como tenía que haber terminado. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Leíamos ayer o anteayer, estudiamos acerca de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y que Dios permite esta contralucha para que no, como dijo Pablo, para que no nos enaltezcamos desmedidamente. Dios permite a veces un mensajero de Satanás que nos recuerde que tenemos que estar humillados ante Dios. Pero eso no significa que Dios justifica nuestros actos, nuestras pecaminosidades, nuestras desviaciones doctrinales, espirituales, hermanos. Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Cuando Dios me llamó a esta iglesia, a abrirla, yo le dije, Dios, ¿qué quieres con esta iglesia? Porque Dios Él tiene que darte una visión. Cuando Dios te llama, tiene que darte una visión, un propósito, un plan para esa iglesia. Amén. Y es, enséñales a que me complazcan. Y Dios del único que dijo, es mi hijo en quien me complazco, fue de Jesús, pero dijo también, haced como Él. Dice la palabra que Dios nos dio los dones, los ministerios, para que seamos edificados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Ese es el blanco que proseguía Pablo. Ese es el blanco que buscaba. Pablo no buscaba fama. El propósito de Pablo no era ir a las naciones para ser conocido. Ir a las naciones significa ir a predicar donde hay pecado, no donde te van a dar fama, no donde te van a dar reconocimiento. Hay muchos hoy en día que se hacen llamar apóstoles. Uno de los principios de los apóstoles es que los apóstoles no se quedaban en un lugar a engordarse. Los apóstoles habían obras, e iban obras donde nadie había llevado el evangelio, donde había peligro, donde los cortaban, donde perseguían a los cristianos, donde aborrecían el nombre de Dios. Esos son apóstoles verdaderos, si es que los hay hoy en día. Es un tema a discutir. Como he dicho anteriormente, saben mi teléfono, ahí sale ya mismo en las redes. Llámeme, hablamos del tema y nos tomamos un cafecito y hablamos de ese tema. Pero si es que hubiese apóstoles, hermanos, los apóstoles tienen que váyanse a las tierras musulmanas, allá donde persiguen a los cristianos. Vaya allá al África, vaya allá, vaya a la guerrilla. Vaya donde los narcotraficantes, ahí le creo que es un apóstol. Profetas que hablan de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Dice la Biblia, falsos profetas que dicen yo hablé, Dios me dijo, y dan palabras halagueñas, solamente hablan de prosperidad. Cuando la Biblia habla de que te arrepientes de tu pecado, los profetas nos llamaban al arrepentimiento, hermanos, a declarar el pecado del pueblo, a convertirse a sus malos caminos, y ahí Dios daba la bendición. Aleluya. Gloria a Dios.
hasta ahí la palabra, hermano, de esta noche. Como le digo, le debo el otro mensaje, lo voy a subir pronto. Está basado justamente en la historia del buen samaritano, donde, como expuse hace un momento, hermano, viene algo fuerte, algo duro para el mundo, para Latinoamérica y para la iglesia. Si la iglesia no está sujeta, hermano, muchos van a caer. Hermano, Dios nos llamó a ser embajadores del reino de Dios, no de hombres, no de colores, no de ideologías, del nombre de Cristo y ser como Cristo. Cristo no apedreó, Cristo no señaló, Cristo no le dijo bravo Pedro por cortarle la oreja a Malcolm. Cristo dijo, si yo quiero mando un par de legiones de ángeles y me ponen como rey de reyes. No, Cristo dijo, yo para esto he venido al mundo, para morir por el mundo, para salvar lo que se haya perdido. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Dios mío, por este enlace que pudimos subir, Dios amado, al tiempo, por la iglesia si fue edificada, Padre Santísimo. Bendícenos, Dios amado, en tu gracia y tu presencia, que tu palabra haya cabida, Dios amado, que dé el fruto, te lo suplico. Sé que dice tu escritura que es al 30, al 70, al 100 por uno, pues estamos en tiempos ya de terminales, Dios amado. Haz que sea el 100 por uno, que seamos, Dios amado, percibidos, sensibles a tu voz, Espíritu Santo, y Dios eterno, nos reconciliemos y cambiemos, Dios amado, un cambio de 180 grados, Dios eterno, convertidos a tu nombre, Padre amado. Me olvidaba de un punto que se me está pasando por alto, Señor, y en oración lo digo. Que nos bauticemos los que no son bautizados, Dios eterno. Para dar testimonio público que somos hijos tuyos, obedientes a tu palabra, como Jesucristo, que dijo cuando Juan el Bautista dijo, tú no vengas ante mí, yo voy donde ti. No, porque es necesario que toda justicia se cumpla. Tú humillaste hasta lo sumo, como hombre, dice la palabra, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Enséñanos la obediencia, Dios eterno. Derrama un espíritu de oración, un espíritu de gracia, un espíritu de voto en nosotros para buscarte con corazón entregado. Perdona a mi pueblo, perdona a la nación, perdona, Dios eterno, al apóstata, haz que se convierta en su mal camino antes que venga el día de juicio. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga a mis hermanos nuevamente. Este es un añadido, un adicional. Hoy en la mañana, como muchos vieron, hice un enlace por el Facebook Live, y quería compartirle la parte gráfica a los que van a ver este enlace en YouTube, ¿no? Acerca de estos actos litúrgicos, estos rituales. Justamente yo enseñaba este gráfico donde vemos justamente tótem y las estacas que luego las encienden como ritual de fuego, de consumo, de sacrificio. Esta piedra, este altar de piedra, acá hay un altar de piedra por la cuestión de poder condensar las fotos o hacer un collage que entren todas las fotos, las que podía tener. Este es un altar de piedra donde está justamente aquí parado el que oficiaba el culto, y alrededor están parados los miembros. Justamente aquí hay uno que está en un círculo de piedra que están justamente rodeándolos, ¿no? Eso es lo que les compartía al inicio de este enlace. Y como les leía justamente en el libro de Primera de Reyes, son los lugares altos, lugares de cultos paganos que a Dios no le agrada, ¿verdad? Ahora, yo decía y dije algo y me olvidé de cómo es de confirmarlo, de acotarlo, de respaldarlo con la palabra, que inclusive esto llegó a sodomizar. Es que, ¿qué pasa, hermano? Cuando uno se aparta de la palabra, es más, le voy a decir de esta manera. Cuando el Espíritu Santo obraba a través de Cristo, los milagros, y vinieron los fariseos y dijeron, por Belcebú hace este milagro. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Jesús le dijo, toda blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ¿verdad? No es que ellos insultaron soezmente al Espíritu Santo, insultaron la obra atribuyéndosela al diablo. Cuando usted desecha la palabra, dice justamente, leamos ayer en el libro de Oseas, por cuanto usted pueblo desechó el conocimiento,
pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque desecharon mi conocimiento, yo también los desecharé. El sacerdote, o sea, la mente se atrofia. Mira que dice la Escritura justamente en el libro de Romanos, donde dice lo que les leí ayer, le repito nuevamente, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y de hacerse claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se desviaron, se depravaron. Más adelante, resumo, dice, por ejemplo, y Dios permitió, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, entre varones, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Más adelante dice, bueno, esto lo toco ya mismo. En Jeremías, el profeta que mandó juicio, que daba palabra de juicio, palabra de juicio a Judá, ya Israel había sido desechado, había sido cautivo, quedaba solamente Jerusalén. Recordemos que Jerusalén, que Judá era un baluarte de Dios, pero después se desvió, como decíamos anoche, y Dios le increpó justamente esto a Judá. Dice, por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré el mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel, o sea, los del norte. Y en los profetas de Jerusalén he visto lo mismo, tropiezos, torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Me fueron ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Llegó el punto, hermano, que inclusive los sacerdotes de Jerusalén se prostituyeron sodomizadamente, se sodomizaron, hermanos. Amén. Entonces, a ese punto llegó el desvarío. Ahora, la intención de esta palabra, como decía anoche, es prevenir a aquellos que dan like, aquellos que aprueban todo lo que ellos dicen, aquellos que aplauden, aquellos que dicen amén, gloria a Dios, gracias por tu, peor hermano, metiéndose en maldición, gracias por tu ministración. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, a los que entendemos que hay un juicio, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermano, usted poner un like está aprobando el pecado, está aprobando la apostasía y se hace cómplice, ya no solo de omisión, cómplice por acción, cómplice por aceptación, hermanito. Sin embargo, hermano, hay esperanza. Esa parte, esa porción quería leerles ahora. Dice la Escritura que después de este Roboam vino otro rey y vino otro rey. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. David es la raíz de Jesucristo. Tomamos en cuenta, hizo como Jesucristo, por decirlo así. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. O sea, este no tenía compromiso que si que mi papá, que si mi mamá, que si mi hijo. Como era de Cristo, era como Cristo, no tenía compromiso con nadie. Dice la palabra que el que no deja padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, o sea, los que no dejan las costumbres, las tradiciones a los que ellos los llevan, no son dignos de él. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo en acera. Además se deshizo Asa, el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Era un hombre conforme al corazón de David, hermano. Lo que tenemos que hacer, hermanos, aparte de pedir perdón, reconciliarnos. De pronto no es tu pecado, pero estás pecando porque eres cobarde, porque eres cómplice, porque no te interesa o porque te conviene o eres débil o medroso. Recordemos que entre las leyes de los guerreros de las guerras que Israel le dijo a Moisés, dice, no te hagas de hombres medrosos pusilánimes,
Dios quiere hombres valientes, violentos, que declaren y proclamen, que sigan el protocolo. Dice la palabra que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre, pero también dice que cuando ya no se hace caso a la mansedumbre, contendamos fervientemente, ardientemente, apasionadamente por la fe que nos fue impartida. Ahora, hay este principio, hermano, que no podemos dejar pasar por alto. Dice la palabra que juicio sin misericordia no quiero, pero tampoco por la misericordia se va a pisotear el juicio y la verdad. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra y a ellos haré conocer mi pacto, hermanos. Amén. Y creo que eso era lo que quería añadir. Hermanos, oremos, Dios nos bendiga, cumplamos el rol, recordemos lo que aprendimos justamente en la parábola de los últimos tiempos, en la de los talentos, y parte justamente de lo que hizo ineficiente al que tenía un don, es justamente el no ser valiente, el no arriesgarse. Dice la palabra en el libro de Daniel, estoy que termino y termino y no termino, pues ya con esto sí termino. Dice el libro de Daniel, mi hermano, capítulo 9:32, si no me equivoco. Estamos por aquí cerquita. 11:32. Mas dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Muchos de estos hombres o mujeres están siendo seducidos por el dinero, por la fama, por el miedo, por no sé por qué cosa, hermanos. Tengamos cuidado, y tengamos cuidado, porque inclusive, esto no lo dije ayer, lo digo ahora, está habiendo esta pedofilia homosexual. Tengamos cuidado. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, o sea, que conoce su palabra, se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Somos columna y baluarte de la verdad. Amén, hermano. Somos los atalayas. Si usted no cumple su rol de atalaya, el pueblo perecerá porque usted no avisó. Perecerá por su pecado, pero esa sangre será demandada de usted. Entonces, hermano, por amor a las almas, por amor a su Dios, por amor a tu propia alma, cumple tu ministerio. Pablo le dijo a Tito que Dios se proveyó, o Cristo se proveyó de un pueblo celoso de buenas obras. Dice la Escritura, aquí en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Confía en Dios, que si Dios está contigo, si tú respaldas su palabra, si tú eres celoso de su palabra, si cumples los protocolos, si estás a cuenta con Dios, se ha quitado tu viga para quitar la viga del otro, Dios estará contigo y nadie estará contra ti, porque más son los que están con Dios, con su pueblo, porque Él tiene mucho pueblo con Él. Dios le bendiga así, mis hermanos.